Muy buenas tardes, amados hermanos. Es una alegría volvernos a encontrar. Como estaban hablando de temblores y terremotos, simplemente quería contarles que yo crecí en una ciudad con problemas sísmicos, en Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes, en Argentina. Y una de las experiencias espirituales más profundas de mi vida las tuve también precisamente en un terremoto allí en la ciudad de Mendoza en el año 1987. Acabábamos de salir a la obra misionera con mi esposa y a las 12 de la noche se produjo un temblor, que fue un terremoto en una zona cercana de la ciudad, incluso hubo varios edificios que se derrumbaron, algunos muertos y tal. Pero bueno, fue para mí una experiencia extraordinaria que algún día la podré... Es el testimonio de la seguridad de salvación, ¿no? Con los dos hijos pequeñitos que teníamos en ese momento, y fue poder experimentar la gracia y la paz de Dios, ¿no? Frente a los gritos y la desesperación de muchos vecinos a los cuales me dediqué a visitar el resto de la noche porque la casa quedó toda agrietada y pasamos la noche en el coche, no se podía entrar en las viviendas, en fin, una situación realmente de una crisis muy profunda en nuestra vida, pero donde el Señor derramó también su gracia y nos queda el recuerdo imborrable de su fidelidad, ¿vale? Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque eres un Dios bueno. Es maravilloso experimentar tu presencia, aún en momentos de tanta debilidad, donde nos damos cuenta que somos tan pequeños e impotentes. Pero tú eres soberano, tú tienes la última palabra y es maravilloso conocerte y descansar en ti. Te alabamos, Padre, te bendecimos con todo nuestro corazón y te pedimos ahora que abras nuestro entendimiento, que a través de tu Santo Espíritu nos permitas mirar estas cartas del apóstol Pablo y pensar no solo en lo que quiso decirle a aquellas iglesias de aquel entonces, sino en lo que nos quieres decir hoy a cada uno de nosotros. Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a compartir. Vamos a darle también al sonido para que me podáis escuchar bien. Y entonces tenemos aquí nuestra presentación. Primera a los Corintios. Como ya os he propuesto en otras ocasiones, confío en que dediquéis un tiempo para leer la introducción que tenéis a partir de la página 12. La página 12 y 13 de vuestros apuntes. Es esencial que le dediquéis unos minutos, se leen muy rápidamente, yo acabo de hacerlo recién para comparar también con lo que os voy a compartir en estas notas preliminares que complementan, apoyan y amplían lo que tenéis en el apunte que os he dado. Primeramente, cuando hablamos de esta iglesia, tenemos que conocer cuál era la situación de la ciudad. Sin cuestionamientos, Corinto era la ciudad más importante de Grecia. Era la capital de la provincia romana de Acaya y estaba idealmente situada en la ruta más importante del imperio para viajar del este al oeste. Cuarta en tamaño entre las grandes ciudades del Imperio Romano, Corinto era notoria por su comercio, su cultura y su corrupción. Ahí, en los últimos años han surgido, incluso creo que lo pone en algún momento aquí en el apunte, quienes dicen que en realidad la corrupción de Corinto no era diferente a la de otras ciudades puerto, porque claro, los puertos de la antigüedad se conjugaban un montón de culturas, muchísimos marineros que venían de distintos lugares y que precisamente cuando bajaban a tierra querían recuperar el tiempo perdido, hablando en una forma irónica.
gastaban el dinero ganado y muchas veces en alcohol, en prostitutas, etcétera, etcétera. Y eso generaba un comercio y también promovía que hubiese mucha corrupción. De todas maneras, en el mundo antiguo se nos dice que todo el mundo sabía lo que era una muchacha corintia. Básicamente era describir a una mujer de mala vida. Y también una fiesta corintia. Una fiesta corintia era una fiesta donde había mucho lujo, pero también mucho desenfreno. Corinto era la sede de la adoración a Venus y algunos de los cultos de misterio que existían en Egipto, en Asia, y que se congregaban de alguna manera en una dinámica realmente de mucha corrupción en aquel entonces. La iglesia. Pablo visitó esta iglesia esta ciudad, porque él llega allí para fundar la iglesia, en su segundo viaje misionero, después que se enfrentó a lo que parecía un fracaso en la culta Atenas. Esa historia está en Hechos capítulo 18. Claro, un poquito cuando uno va entrando en la carta a los Corintios, uno va a encontrar que Pablo luego les dirá que él les ha predicado el Evangelio, pero quiso hacerlos sin palabras de sabiduría, ¿no? Y a esto se agarran algunos que piensan que tal vez uno de los mensajes más cultos, que es el que Pablo predica en Atenas, al Dios no conocido, pues precisamente tuvo un resultado mínimo en comparación a otros mensajes y a otras maneras de explicar el Evangelio que posiblemente... Ahora esto es una interpretación, no podemos estar absolutamente seguros de que esto haya sido así. Había hecho amistad con dos judíos que hacían tiendas, Aquila y Priscila, un matrimonio famoso porque luego también ayudarían a Apolos para que corrigiera algunas tendencias erradas que tenía en su testimonio. Y entonces él se queda año y medio en Corinto, se queda trabajando porque tenía que ganar medios para subsistir y junto con Aquila y Priscila cosen tiendas. Pero discutía con los judíos en la sinagoga semana tras semana. Y claro, esto era probablemente porque durante los días de trabajo habituales, Pablo trabajaba en su oficio, pero el día sábado, los sábados, él se reunía en la sinagoga para dar testimonio del Evangelio. Mientras él estaba en Corinto, se le unieron Timoteo y Silas, que probablemente consideraron su ministerio en Berea y tal vez en Filipos, que ya había avanzado en esas etapas y pudieron viajar para encontrarse con el apóstol Pablo. El Señor estimuló a Pablo de manera especial para que se quedara en Corinto. Ahí en Hechos capítulo 18 el Señor le dice en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Ahora, después de año y medio, Pablo sale hacia Éfeso. Dejaba atrás una iglesia bien dotada de dones espirituales. Básicamente es una de las cartas de las iglesias a las que Pablo les afirma, de una manera muy concreta, porque les dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Claro, obviamente era una iglesia fuerte, pero a su vez tentada por la sabiduría del mundo
y también la impiedad de la misma ciudad. En el ambiente en que se movían los hermanos allí en Corinto, tenían esa influencia, esa lucha, que al fin de cuentas es la que todos tenemos, ¿no? Siempre estamos diciendo que no queremos que el mundo se nos meta en la iglesia, ¿no? Y a veces es una crítica que hacemos de algunas iglesias locales, donde vemos maneras de hacer las cosas que parecen ser muy influenciadas por las costumbres que vemos en la sociedad a nuestro alrededor. Obviamente que esta es una carta con matices extraordinarios. De hecho, no es de las cartas que más se estudian en la iglesia porque presenta temas tan controversiales que a veces se hace complicado enseñarla, estudiarla, comunicarla, pero obviamente es una carta tremendamente útil y necesaria para la vida de las iglesias en el día de hoy. Otra cosa que es muy interesante a la hora de estudiar estas dos cartas de Pablo a los Corintios es entender la correspondencia que hubo entre esta iglesia y el apóstol Pablo. Pablo se quedó 3 años en Éfeso, había estado 1 año y medio en Corinto y en Hechos 19 se nos relata el trabajo que surge y cómo se dedica Pablo a afirmar la iglesia de Éfeso. Ahora es muy probable que hizo una segunda visita a Corinto. Y esto está probablemente aclarado cuando él les dice en 2 Corintios 13, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Ajá, la tercera vez. Así que, claro, él había ido a Éfeso, se queda allí 3 años, pero es probable que para corregir algunos problemas que habían surgido en la iglesia, él había tenido que hacer una breve visita. Una vez de regreso en Éfeso, les escribe una carta muy severa. ¿Por qué? Porque había fornicación. Dice allí, os he escrito por carta. ¿Os dais cuenta? Hay una carta anterior a esta primera a los Corintios. Ya Pablo les había escrito una carta, que no os juntéis con los fornicarios. Es que había una situación verdaderamente complicada y tal vez después de esa breve visita donde Pablo tuvo que estar con ellos, pues escribe una carta y una carta muy fuerte, muy severa. Ahora, la iglesia de Corinto le escribió una carta a Pablo. ¿Cómo lo sabemos eso? Probablemente enviada con Estéfanas, Fortunato y Acaico, quienes eran miembros de la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 16-17 dice, me regocijo con la venida de Estéfano, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Era muy cariñoso Pablo, ¿eh? Él constantemente estaba comunicando el amor, el cariño, el deseo de estar con estos hermanos. Y en esta carta que los corintios le han escrito a Pablo, habían una serie de preguntas importantes acerca de la doctrina y la práctica. Claro, la doctrina, es decir, qué es lo que creemos, pero luego también cómo lo llevamos a la práctica, cómo practicamos, cómo vivimos, cómo lo aplicamos en la vida de la iglesia. Y Pablo va a responder así también como le reprende por sus pecados en esta primera carta a los Corintios. Y notamos en el capítulo 7, por ejemplo, verso 1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En el capítulo 8 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, da la sensación precisamente de que Pablo está dando respuesta a las preguntas que ellos le han enviado
y luego dice, pero al anunciar esto que sigo no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Claro, estas personas que habían venido a visitar a Pablo, que habían suplido la ausencia de los corintios, habían traído noticias y habían traído una carta. Luego también Pablo les envía a Timoteo para ayudar a los líderes a unificar y purificar la iglesia. Dice en Hechos 19, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. ¿Qué era Macedonia? Era precisamente donde estaba Corinto. Luego en el capítulo 4, verso 17 les dice, por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y en el capítulo 16 dice, si llega Timoteo. Timoteo da la sensación de haber sido algo tímido. ¿Recordáis lo que le dice en su primera carta? Que ninguno tenía que tener en poco su juventud. Y luego en la segunda carta también le dice que tiene que tener un espíritu fuerte, firme, que tiene que afirmarse, que hablar del evangelio, que hacer la obra. ¿Por qué? Porque, bueno, y aquí a los corintios les dice, oye, tratando que esté tranquilo, porque él hace la obra del Señor y nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Así que él estaba esperando que Timoteo regresara porque le había enviado para visitarles. Así que es muy probable que los tres cristianos corintios mencionados en el capítulo 16 llevaron la epístola luego de regreso con ellos. Es decir, esta carta, la primera a los corintios, que en realidad es la segunda a los corintios. Porque como hemos visto, hay una primera carta que se ha perdido, que Dios no quiso que esa carta se conservara. Timoteo volvió a Pablo con noticias de que la iglesia había recibido la carta, pero que algunas cosas todavía andaban mal. Entonces Pablo envió a Tito a Corinto para lograr que los creyentes obedecieran sus órdenes apostólicas. ¿Por qué lo sabemos? Porque en 2 Corintios capítulo 7, verso 13 al 15, Pablo dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, y mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Así que mirad la información que podemos extraer de esta carta para más o menos armar las situaciones que se vivieron. Una iglesia a la que Pablo le manda una carta que no se ha conservado. Pablo les visita, vienen ellos, envían a 3 de ellos con una carta con preguntas. Pablo envía a Timoteo, Timoteo regresa y las noticias que trae no son buenas, pero después vamos a encontrar que Tito ha regresado con buenas noticias. Así que Tito luego habló con Pablo con las buenas noticias de que habían disciplinado al ofensor. Esto está en 1 Corintios 5, que la iglesia había obedecido las instrucciones de Pablo. Fue entonces que Pablo escribió junto a Timoteo, 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 1, para elogiar a la iglesia y animarles a seguir avanzando y concluir la buena obra. Tito llevó esta carta a Corinto y esperó allí
para ayudar a la iglesia a recoger parte de la ofrenda que ellos estaban recogiendo para los santos pobres de Jerusalén. Esto lo vamos a ver luego al considerar la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12 y también en el capítulo 8, una carta donde se habla mucho de la ofrenda. Tito entonces llevó esta carta a Corinto, esperó allí para ayudar a la iglesia a recoger esta ofrenda y luego Pablo hace una visita final a Corinto. Y esto aparece en Hechos 20, cuando ya Pablo está emprendiendo aquella visión de volver hacia Jerusalén, pero dice que después del alboroto que acontece en Éfeso, se despide, sale para Macedonia, recorre las regiones, llega a Grecia, está 3 meses, se le ponen acechanzas por los judíos y entonces toma la decisión de volver por Macedonia. Y allí le acompañan hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia y Tíquico y Trófimo. Así que, como vemos, Pablo tenía 2 propósitos básicos al escribir esta primera carta. Primero, reprender a los cristianos corintios por los pecados flagrantes que se estaban permitiendo en la iglesia. Y esto lo vamos a encontrar en los primeros 6 capítulos, al punto tal que uno de ellos estaba manteniendo relaciones sexuales con su madrastra, con la mujer de su padre. Luego va a responder a las preguntas respecto a la vida y a las doctrinas cristianas. Recibe informes de los de Cloé y también de Estéfanas, Fortunato y Acaico acerca de prácticas pecaminosas que habían en la vida de la iglesia. Él les visita desde Éfeso y la información de primera mano que le llegan a él por estas personas son informaciones que hablan de divisiones y disputas en la iglesia. Por eso es que Primera a los Corintios es la carta del Nuevo Testamento que analiza con más fuerza los problemas de una iglesia local. Y tal vez por eso es la carta más descuidada en las iglesias en el día de hoy. Aquellos que organizamos a veces la enseñanza en la vida de la iglesia, sabemos que tenemos que tratar Primera Corintios, pero a veces le tenemos mucho respeto porque generalmente hay temas que son muy controversiales y a veces el contexto de la iglesia no tiene la madurez suficiente para entender la problemática tan profunda que Pablo tiene que tocar. Y a veces intentamos tocar estos temas a un nivel más de liderazgo en la vida de las iglesias. Pero, sea como sea, todos los cristianos deben leer esta carta porque ella es una carta muy, pero muy importante. ¿Cómo podemos hablar del bosquejo en nuestro cuadro que tenéis allí en la página número 14? Y primeramente tenemos que hablar de la reprensión por las condiciones pecaminosas. Entre el capítulo 1 al capítulo 4 vemos que había división en la iglesia. Unos decían yo soy de Pablo, otros de Apolos, yo de Pedro, y otros decían, pero yo soy de Cristo, ¿no? Y entonces hay allí la exposición del problema, la explicación que Pablo les va a dar y finalmente una exhortación muy concreta en estos primeros 4 capítulos. Básicamente la idea aquí es, les ruego que vivan en armonía los unos con los otros. Luego en el capítulo 5 al 6 tenemos el desorden en la iglesia. Un desorden moral, porque como hemos dicho, había un fornicario que estaba
viviendo de una manera muy incorrecta, un desorden legal porque los cristianos estaban entrando en juicio los unos con los otros, problemas de comercio, de venta de dinero, de préstamos y tal, y estaban acudiendo a tribunales no cristianos, paganos, para dirimir allí sus problemas, ¿no? Desorden legal, pero sobre todo también había un desorden carnal y habían dificultades en la iglesia en este sentido, donde ellos necesitan corregir cosas que el apóstol luego va a contestar conforme a las preguntas que les va a dar, a las respuestas específicas a las preguntas de ellos que encontramos en el capítulo 7 al capítulo 16. Habían dificultades en la iglesia en el ámbito del matrimonio y del divorcio. Por esa razón también ya es un tema controversial. Es muy difícil hablar de estos temas en el contexto de las iglesias hoy, pero hay que asumirlo bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Había libertad y libertinaje, había dificultad en la organización de la iglesia, en la situación de las mujeres, porque claro, tenemos que entender también que aquella era una cultura donde la mujer era vista de una manera muy diferente a como la vemos hoy. Y claro, el Evangelio dignificó a la mujer, la levantó a una posición que el mundo todavía no reconocía. Y entonces el apóstol Pablo tiene que limitar un poco y ordenar la vida de la iglesia local, lo que ha dado pie también a mucha controversia en muchas iglesias en relación al ministerio de la mujer en las décadas pasadas, especialmente estos últimos 30 años, pues han habido tantas discusiones, tantos libros escritos y tantas cosas con respecto al ministerio de la mujer. También había una dificultad doctrinal en relación a los muertos, a la resurrección, y también dificultad en el ámbito de la administración del dinero. Así que esto sería la perspectiva que podemos encontrar en esta primera carta a los Corintios, donde surge la primera necesidad de unidad entre los cristianos corintios y luego claridad en cuanto a estas 6 áreas que habían preocupado enormemente al apóstol Pablo. Luego también tenemos como tema general la conducta cristiana y como versículos claves estos que encontramos aquí. Hay muchos versículos muy importantes, pero en 1 Corintios 6, 9 al 11, tenemos esas palabras de Pablo donde les recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Pablo les dice que ellos han sido sacados de una manera de vivir realmente corrompida para ahora ser templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Cuántas veces hemos leído y aplicado estos versículos tan preciosos? Y por supuesto, 1 Corintios 13, que es el famoso capítulo del amor. A Cristo en Corinto lo vemos como la fuente de unidad entre los cristianos que son bautizados en su cuerpo, y Él es la base de la resurrección y glorificación final que nos espera a todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Por lo tanto, esta es una manera muy bonita de tener un cuadro general de de esta hermosa carta a los Corintios. ¿Por qué es tan importante primero a los Corintios? Bueno, contiene una franca discusión de los asuntos que impactaron a los cristianos de Corinto en el primer siglo.
De hecho, Pablo trata muchos asuntos que todavía enfrentamos en nuestras iglesias hoy. La iglesia corinta batalló contra el pecado en una variedad de frentes y las instrucciones de Pablo proporcionan un modelo importante de cómo la iglesia debe manejar esos y otros problemas. Porque claro, eso es lo interesante, poder ver cómo el apóstol Pablo enfrentó situaciones en el contexto de la cultura de aquellos días, pero aplicando los mandamientos y los principios de la vida cristiana, cosa que nosotros hoy tenemos también que aprender a hacer. En lugar de evadir los asuntos de división relacional y de varias formas de inmoralidad, Pablo los aborda de una manera frontal. En su fuerte llamado a la pureza a la iglesia de Corinto, el apóstol deja en claro que él está dispuesto a arriesgar la buena opinión de algunos con tal de librar a la iglesia del pecado que la está dañando. Creo que cuando miremos la segunda carta a los Corintios vamos a aclarar un poquito más las situaciones que se dieron entre esta iglesia y el apóstol Pablo. Pero a la hora de corregir estas situaciones, Pablo tuvo que enfrentar fuerte oposición de esta iglesia. Y es probablemente que haya sido la iglesia en la que peor se le trató, porque realmente uno de ellos le llegó a faltar el respeto públicamente y, aunque no lo dice claramente, podemos entenderlo a la hora de desmenuzar lo que Pablo les va a decir en estas cartas escritas desde el corazón, pero también enfrentando la urgente necesidad que esta iglesia tenía. Pablo les tiene que escribir con dureza, tiene que hacerles una visita, que es una visita muy fuerte y muy dura para él, pero siempre por la verdad del Evangelio, porque él sabía que no se estaba jugando simplemente su prestigio personal, sino el avance de la obra de la iglesia en la vida de tantas y tantas personas, al punto tal que lo que él escribe hoy nos bendice a nosotros y nos enseña a nosotros. ¿Cuál es la idea central? En 1 Corintios, Pablo aborda los informes que recibió de la casa de Cloé y responde una carta que él recibió de la misma iglesia. Lo estamos volviendo a repetir porque esto es importante que quede claro. Allí en 1 Corintios 1:11, he sido informado acerca de vosotros míos por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y en el capítulo 7, de las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aquí Pablo cubre una cantidad de asuntos relacionados con la vida y la doctrina, las divisiones y los conflictos, la inmoralidad sexual en la iglesia, las demandas legales entre creyentes, el matrimonio y la soltería, la libertad en Cristo, el orden en la adoración, la importancia de la cena del Señor, la Santa Cena, el uso apropiado de los dones espirituales y la esperanza que tenemos de la resurrección. Así que, amados hermanos, mirad si no necesitamos leer, repasar y conocer lo que Pablo habla en esta carta, lo que él escribe, porque todas estas cosas son temas actuales. Las divisiones, los conflictos, la inmoralidad sexual, tristemente. Aquí en España estamos sacudidos estas últimas semanas y meses de grandes iglesias donde se están destapando abusos sexuales a menores. Qué tristeza, qué pena, qué duro es esto. Y por otro lado, también oímos de situaciones de inmoralidad sexual tratados
de una manera somera, haciendo acepción de personas y pretendiendo que esas personas que han cometido durante tiempo prolongado pecados de índole sexual puedan continuar con sus ministerios como si no hubiese pasado nada. Y amados hermanos, es muy difícil que una caída se produzca repentinamente. El pecado se nos mete por rendijas. Por eso Pablo dice, no deis lugar al diablo, escribiendo a los Efesios, no deis punto de apoyo. Si yo le doy un lugarcito al diablo en mi vida, él pronto va a tener 1 metro y luego va a tener 10 y luego va a tener 100 y luego va a tener 1000 y luego va a conquistar mi vida para echarla a perder, que es lo que pasa en la vida de mucha gente. Por lo tanto, debemos abrir mucho los ojos, debemos conocer la exhortación de Pablo en esta carta, pero no solo pensando en los demás, pensando en mí. ¿Cómo vivo yo mi santidad? ¿En qué medida el hecho de que mi cuerpo sea templo del Espíritu Santo es una experiencia que me controla, que me hace rechazar el pecado y que me compromete a una vida de santidad? El uso apropiado de los dones espirituales, la adoración, la celebración de la Cena del Señor. Cuántas cosas importantes encontramos aquí. El énfasis de Pablo sobre la conducta cristiana en la iglesia local une todos estos temas. El apóstol espera que los creyentes vivan de acuerdo con los ideales cristianos. ¿Por qué? Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. Fuisteis comprados por precio. Cristo pagó por ti, amado hermano. Tu salvación y la mía nos ha llegado como un regalo, gratuitamente. Pero Él tuvo que pagar por ella. ¿Vale? Muy bien, un repaso para entrar luego a 2 Corintios. El tema, Pablo llama a los corintios a ser una iglesia santa en una cultura desafiante. ¿Os suena de algo? Es que parece ser la situación de nuestras iglesias hoy, constantemente desafiados por la cultura, por las tendencias, por la forma en que Satanás se nos quiere meter en la iglesia. Escrito por Pablo a la iglesia de Corinto, y aquí tenemos un pequeño mapa que ya hemos visto en ocasiones anteriores, pero aquí ves cómo Corinto está al lado de este Isthmus y en la época de Corinto precisamente había un traslado de barcos que podían ir desde este mar que vemos aquí hacia el otro y ahorrarse toda una vuelta peligrosa por las tormentas, y eso hacía que Corinto fuese una ciudad cosmopolita y muy, muy, muy importante en el Imperio Romano, al punto tal que durante muchos años estuvo en construcción un canal por el cual hoy también los barcos atraviesan. La cronología. Pablo realiza su primer viaje misionero en el 46-47, establece esta iglesia 5 años después, escribe desde Éfeso esta carta otros 5 años después aproximadamente, luego escribirá 2 Corintios desde Macedonia un poquito tiempo después, hasta que él será arrestado ya en Jerusalén, y después se producirá su viaje a Roma. Y como siempre, recordad que estas fechas son aproximadas. El bosquejo, otra vez en una manera diferente,
la introducción, los primeros 9 versículos, responde a los informes de la conducta de los corintios hasta el capítulo 6, luego responde a la carta de los corintios y finalmente trata asuntos finales. Así que con esto, entonces, dejamos atrás esta apasionante y complicada carta, pero también, como hemos dicho, tan necesaria para la iglesia hoy. Segunda a los Corintios, el trasfondo. Vuelvo a insistir que no solo tenéis que leer la introducción que tenéis en el apunte, sino que no estaría mal volver a leer la introducción a 1 Corintios para ver el trasfondo de cómo fue fundada esta iglesia. Pablo escribe a Corintios desde Éfeso, donde había ministrado 3 años. Envía esta carta a la iglesia por medio de Timoteo, pero los problemas de la iglesia solo empeoraron. ¿Habrá sido la timidez del joven Timoteo que hizo que los creyentes en Corinto desobedecieran las palabras de Pablo? De todos modos, Pablo entonces envió a Tito a Corinto para estar seguro de que la iglesia obedeció las órdenes apostólicas que Pablo les había dado. Mientras tanto, el alboroto de que se habla en Hechos 19, 23 al 41, forzó a Pablo a salir de Éfeso. Pablo había prometido a los corintios que les visitaría. Claro, esto está en 1 Corintios capítulo 16, verso 30, dice, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vayan conmigo, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno. Esas eran las circunstancias que Pablo esperaba vivir, pero las circunstancias fueron tales que se demoró en el camino. Había esperado encontrar a Tito en Troas, pero ese plan falló. Esto lo dice en 2 Corintios 2, 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, se me abrió puerta grande en el Señor, pero no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Así que al leer 2 Corintios, capítulo 1 y capítulo 2, se siente el peso y el dolor que Pablo sentía, sufriendo tanto física como emocionalmente. Mientras estuvo en Troas, Pablo predicó un poco, luego se dirigió hacia Macedonia. Finalmente encontró a Tito, quizá en Filipos, y le dio a Pablo las buenas noticias de que la mayoría de Corinto lo respaldaba y obedecería su palabra. Fue este gozo lo que le impulsó a escribir esta segunda carta a los Corintios. Cuando nosotros vamos a los primeros capítulos de Corinto, vamos a ver allí que en el capítulo 1, él les habla de las tribulaciones. Ellos estaban atribulados y les va a decir que no queremos que ignoréis de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Tremendo lo que Pablo les escribe en este capítulo 1. Es decir, llegaron a creer que su ministerio había llegado al final. Dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y entonces les dice que ellos oren por él para que os seamos concedidos. Pero claro, luego va a seguir escribiéndole y les tiene que decir en el verso 15, con esta confianza quise ir a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia,
y desde Macedonia volver a vosotros y ser encaminado a Judea por vosotros. Era una propuesta hecha a la ligera, dice el verso 17. O lo pienso según la carne, sin depender del Señor, para que haya en mí sí y no. Y entonces les tiene que aclarar aquí que Dios es fiel y que Él no les está diciendo una cosa y luego hace otra, sino que Dios intervino para que Él no pudiese visitarles como tenía el propósito de hacer. Por eso entonces el propósito de esta carta son varios. Él tenía algunos en mente. Primero, elogiar a la iglesia por disciplinar al ofensor y animarlos a perdonarlo y recibirlo. Bueno, aquí tenemos la cita de 1 Corintios 5. Si vamos a 1 Corintios 5, ¿con qué nos vamos a encontrar allí? Bueno, con ese señor que era un caso de fornicación y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Terrible, ¿no? Pero claro, en 2 Corintios capítulo 2 y el versículo 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Claro, aquí nos preguntamos, ¿este ofensor es el de 1 Corintios 5 o Pablo está hablando de otra persona? Vamos a leer el verso 5 del capítulo 2. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. No lo podemos saber con toda certeza. Es cierto que el hermano fornicario, con una fornicación que ni aún se conocía entre los gentiles, trajo tristeza a toda la congregación con semejante pecado. Pero aquí Pablo está hablando de su tristeza. ¿Y qué nos sugiere esto? Pues que cuando Pablo les visitó para corregir esos problemas, entre ellos el del fornicario del capítulo 5 de 1 Corintios, uno de estos le faltó el respeto y probablemente lo insultó, y toda la iglesia tuvo que ponerle en disciplina. Pero este hermano se ha arrepentido y Pablo ahora manda a decir que él le ha perdonado y que ellos deben perdonarle también. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. No lo podemos saber con toda certeza, pero es una idea muy interesante a tener en cuenta a la hora de conocer las situaciones a las que Pablo se vio sometido al tratar de ayudar y bendecir. Porque, amados hermanos, la tarea pastoral es una tarea de muchas lágrimas. Y no solo porque nos duelen que las personas fracasen en su vida personal, cayendo en pecados, abandonando la fe o tomando decisiones erradas para sí mismos, sino también porque a veces nos encontramos que vamos a ser atacados, acusados, maltratados, a pesar de que estamos intentando bendecir a las personas. El ministerio pastoral, el anciano, el líder que pastorea, que aconseja, que guía, que consuela, que entrega, que da, tiene que estar dispuesto a saber que no siempre va a recibir aceptación, cariño y gratitud. Al contrario, muchas veces recibe crítica, desprecio, y como Pablo, esta iglesia decía barbaridades de él, pero verdaderas barbaridades. Y no solo en la iglesia, sino que tristemente falsos apóstoles que se comenzaron a introducir porque querían meter falsas doctrinas en relación a volver al judaísmo.
En segundo lugar, explicarles por qué al parecer cambió sus planes y no los visitó como había prometido. En tercer lugar, responder a los de la iglesia que cuestionaban su autoridad apostólica. Segunda a los Corintios capítulo 10 y 12 es probablemente donde Pablo hable más su corazón y donde él tiene que contarles las situaciones terribles que le ha tocado vivir. Pero no lo hace para hablar bien de sí mismo, lo hace porque tiene que defender su autoridad, en bien de la iglesia y de la enseñanza apostólica. Él tenía que responder a los que le estaban acusando de motivos equivocados. Él les dice, renunciando a lo oculto, a lo vergonzoso, no andamos con astucia ni adulteramos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Les escribe para animar a la iglesia a participar de la ofrenda para los santos en Jerusalén y finalmente prepararles para esa planeada visita que se habría de constatar. Así que esta carta contrasta directamente con el tono de Primera Corintios, porque es muy personal, llena de profundas emociones de este hombre de Dios. Primera Corintios hace volar el techo de la iglesia de Corinto y nos deja mirar adentro. Es como si, vale, sacáramos la cobertura y pudiésemos mirar todos los rincones de la iglesia, lo que se está cosiendo entre medio allí en los secretos. Pablo toca tantos temas diferentes. Segunda a los Corintios nos abre el corazón de Pablo y nos deja ver su amor y preocupación por la obra del Señor. En la primera carta, Pablo es el instructor, respondiendo preguntas y arreglando cuestiones. En su segunda carta, es el pastor cariñoso, el ministro de Cristo, derramando su vida para que sus hijos espirituales puedan ser perfeccionados en la fe. Ninguna carta del Nuevo Testamento revela el verdadero carácter del ministro cristiano como lo hace segunda a los Corintios. Ninguna carta dice tanto acerca de la ofrenda del cristiano, así como de su sufrimiento y el triunfo espiritual. Así que, hermanos, como veis, segunda a los Corintios es una carta más dulce y más interesante en ese sentido, porque nos describe el corazón del apóstol Pablo de una manera extraordinaria. Los primeros 7 capítulos vemos preocupaciones cruciales, sufrimiento y el consuelo de Dios, el ministerio bajo el nuevo pacto, la perseverancia en la piedad. El alcance tiene que ver más bien con el pasado, los malos entendidos, las preocupaciones y algunas explicaciones que Pablo les tiene que dar. Luego hay el tema de las donaciones generosas, el ejemplo de los macedonios, Filipos, que desde su pobreza habían pedido a Pablo poder ofrendar, y un estímulo para ellos que habían prometido hacerlo, pero que no se habían puesto realmente a hacerlo, y allí había un proyecto financiero de ayuda. En este sentido, Pablo está confiado en que ellos van a responder adecuadamente. Y finalmente, Pablo tiene que hablar con toda claridad de su autoridad apostólica. Responde a los críticos, justifica su ministerio, acusa a los falsos apóstoles, habla de visiones, revelaciones, credenciales, hace advertencias y sobre todo les muestra cómo el poder de Dios obra mejor en la debilidad y está más enfocada hacia el futuro, vindicando el ministerio de Pablo, dando un carácter defensivo y fuerte. Por eso es que tenemos varios versículos claves. Capítulo 4 y versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Luego tenemos el capítulo 9 y el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre, que tiene que ver con la ofrenda. Y finalmente el capítulo 10, verso 8, dice, porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo tiene que abrir el corazón, tiene que hablar y decirles claramente aquello que estaba en su corazón, porque tenía que defender el Evangelio. En 2 Corintios, Jesús es aquel que nos consuela en nuestros sufrimientos, nos reconcilia con Dios, nos fortalece en nuestras debilidades. Si en 1 Corintios va a presentar a Cristo derramando dones espirituales, si lo va a presentar a Cristo como aquel que es el amor, en el capítulo 13, luego en el capítulo 15 relaciona la resurrección, cuántas cosas nos va a hablar de Cristo. Aquí vamos a ver a la persona del Señor junto a nosotros, teniendo nosotros sentencia de muerte, pero el Señor nos libra y nos librará de tan gran muerte, y Él experimenta la presencia del Señor. El capítulo 5, que lo usamos tanto para predicar el Evangelio, la reconciliación con Dios y finalmente la fortaleza en nuestras debilidades. Aquí en el capítulo 12 y el verso 15 les dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Así que el tema es que Pablo defiende su apostolado y su mensaje en esta hermosa segunda carta a los Corintios. ¿Por qué es tan importante? Esta carta ofrece una gran cantidad de información personal sobre la vida de Pablo que no se encuentra en otras cartas. También revela claramente el plan de Dios de que su pueblo dé generosamente a los necesitados. Pablo se enfoca primero en las iglesias macedonias que habían ofrendado para sus hermanas y hermanos en Jerusalén, y les exhorta a que ellos lo hagan también. Varias realidades sobre la ofrenda quedan claras en estos dos capítulos, porque los cristianos deben dar generosa y sacrificialmente, dar de su dinero a los necesitados donde quiera que estén, y quienes quiera que sean deben cumplir sus compromisos de ofrendar, deben dar alegremente y no bajo coacción, ¿vale? ¿Cuál es la idea central? La iglesia en Corinto había estado lidiando en tiempos recientes con divisiones y disputas. Después de escribir 1 Corintios, Pablo hizo una visita a Corinto para explicar sus enseñanzas. Sin embargo, algunos en la iglesia se habían resistido a su mensaje. Cuando él escribe esta carta, muchos en la iglesia querían reconciliarse con él. Sin embargo, parece que algunas personas seguían cuestionando sus enseñanzas. Entonces tiene que articular una defensa de su ministerio, de su apostolado, de su mensaje, porque algunos de la iglesia habían tomado su mansedumbre como una señal de debilidad o falta de autoridad. Y estas acusaciones llevaron a que Pablo se defendiera, argumentando que él estaba al mismo nivel de importancia que los demás apóstoles que tenían un conocimiento profundo de la fe cristiana, que había sufrido graves castigos físicos en nombre de Cristo, pero también visiones y revelaciones de Dios. El mensaje de Pablo para los Corintios llegó tras el arrepentimiento de ellos por las disputas, las divisiones, y el mensaje para nosotros hoy es claro. Vivir en unidad requiere que nos perdonemos unos a otros con humildad, que sigamos a nuestros líderes como ellos siguen a Dios. 2 Corintios nos recuerda que cuando nos lastimamos unos a otros, es necesario que nos perdonemos unos a otros. Así que concluimos con este repaso. Pablo busca reconciliarse con los corintios explicando su apostolado y alienta a la generosidad. Escrita por Pablo aproximadamente en estos años. Otra vez tenemos el mapa, no nos vamos a detener. La cronología es la misma de 1 Corintios, así que tampoco nos detenemos.
la introducción y la bendición, defensa personal, defensa de Pablo de su ministerio, el tema de la ofrenda y preparación para la visita de Pablo. Así que, hermanos, con esto nos despedimos. Como ya hemos anunciado, entramos en un periodo de vacaciones, vacacional, pero no es que estemos todos de vacaciones, ¿eh? Yo, por ejemplo, voy a tomarme 15 días recién en agosto, pero el hecho de que concluye los compromisos de enseñanza entre semana nos permite también organizarnos para otras tareas. Ahí tenés mi correo electrónico, mi número de WhatsApp, también el canal a través del cual me podéis seguir. Y yo no encuentro aquí donde tengo, para dejar de compartir. Ahí estamos, ahí dejamos de compartir. Hermanos, que el Señor os bendiga. Gracias por vuestra atención, gracias por vuestro cariño.